Según los estoicos, la depresión puede entenderse como una respuesta emocional y racional ante las dificultades y los desafíos de la vida, caracterizada por un exceso de enfoque en las circunstancias externas y un desajuste con nuestra propia naturaleza racional. Los estoicos creen que la depresión no surge de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación y reacción ante ellos. La tristeza, el sufrimiento y la desesperanza que comúnmente asociamos con la depresión son, en muchos casos, el resultado de no aceptar lo que está fuera de nuestro control y de la expectativa de que las cosas deben ser de una manera que no depende de nosotros. Las principales características de la depresión desde una perspectiva estoica incluyen la rumia constante sobre los problemas, la incapacidad de encontrar satisfacción en el momento presente y el enfoque excesivo en los deseos no cumplidos o los fallos percibidos. Los estoicos afirman que los pensamientos y emociones destructivas surgen cuando uno se deja arrastrar por las pasiones, como el miedo, la ira o el deseo irracional, en lugar de alinearse con la razón y la aceptación de la impermanencia de la vida. El enfoque estoico para evitar la depresión se basa en dos principios fundamentales: la aceptación de lo que no podemos controlar y la disciplina de nuestras reacciones. Los estoicos enseñan que debemos diferenciar entre lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, y lo que no depende de nosotros, las acciones de los demás, los eventos externos, etc. Al enfocarnos en nuestra respuesta interna y no en las circunstancias externas, podemos encontrar paz y serenidad, incluso en situaciones adversas. Además, los estoicos sugieren que cultivar la virtud es un camino para evitar la depresión, ya que vivir de acuerdo con la razón y la moralidad nos proporciona un sentido de propósito y satisfacción duraderos, sin depender de factores externos cambiantes. Practicar la gratitud y el desapego también son herramientas esenciales, pues nos ayudan a reducir el sufrimiento que proviene del apego a resultados específicos y de las expectativas no realistas. En resumen, para los estoicos, la depresión es el resultado de un desequilibrio en nuestra interpretación de los eventos y de nuestras expectativas de cómo deberían ser las cosas. Al adoptar una mentalidad de aceptación, cultivar la virtud y enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, podemos prevenir la depresión y vivir de manera más equilibrada y resiliente. La visión estoica sobre la depresión va más allá de una simple condición emocional. Para los filósofos de la antigua Grecia y Roma, la depresión es una manifestación de una desarmonía interna entre el individuo y su comprensión racional de la vida. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñan que la causa fundamental de la tristeza profunda y la desesperación radica en la distorsión de nuestros pensamientos y expectativas frente a las circunstancias externas que están fuera de nuestro control. Esta visión filosófica no solo expone las causas de la depresión, sino también el camino hacia su superación. Definición y causas de la depresión según los estoicos. Desde la perspectiva estoica, la depresión no es una enfermedad del cuerpo, sino un trastorno del alma o de la mente. Se origina cuando nos dejamos atrapar por las pasiones, como el miedo, la ira o el deseo, y el sufrimiento derivado de ellas. Los estoicos sostienen que las emociones destructivas son el resultado de la interpretación incorrecta de los eventos externos. Cuando permitimos que estos eventos controlen nuestra percepción de la vida, nuestra respuesta emocional tiende a ser desproporcionada e irracional. La depresión, en este contexto, se entiende como una forma de sufrimiento mental que proviene de expectativas no cumplidas, de la aversión a lo que ocurre en la vida y de la falta de aceptación de la realidad tal como es. Cuando los individuos se enfocan excesivamente en lo que no pueden controlar,
como la muerte, el sufrimiento ajeno o el futuro incierto, pierden la conexión con la paz interior, que los estoicos consideran esencial para vivir una vida plena. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, enseñaba que las personas no se deprimen debido a los eventos en sí mismos, sino debido a las interpretaciones que hacen de esos eventos. Así, si adoptamos una actitud de indiferencia ante lo que no podemos cambiar y aceptamos las dificultades de la vida como parte del proceso natural, seremos menos propensos a caer en la depresión. La clave está en cómo interpretamos la situación y cómo respondemos a ella. Características de la depresión en el pensamiento estoico. Las características de la depresión, desde la perspectiva estoica, incluyen una desconexión del presente, una atención desmedida a lo que está fuera de nuestro control y un enfoque negativo en lo que hemos perdido o lo que creemos que nunca alcanzaremos. Desde una perspectiva estoica, la depresión también puede estar vinculada a un desapego de la razón y la virtud. Los estoicos creen que una vida vivida según la virtud y el autocontrol conduce a la paz interior. Sin embargo, cuando las personas se enfocan en deseos egoístas o en la gratificación inmediata, y cuando se sienten frustradas por las cosas que no pueden controlar, pueden entrar en un ciclo de sufrimiento emocional que, si no se controla, se convierte en depresión. ¿Cómo evitar la depresión según los estoicos? Los estoicos nos ofrecen una serie de herramientas prácticas para evitar caer en la depresión, basadas en su enfoque de autocontrol, racionalidad y aceptación de la naturaleza de la vida. Aceptar lo que no podemos controlar. La aceptación es uno de los pilares del estoicismo. Los estoicos enseñan que la tristeza y la depresión surgen cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. La muerte, la enfermedad, las acciones de los demás y los eventos externos. Al aceptar que no podemos controlar estos aspectos de la vida, comenzamos a liberar nuestra mente del sufrimiento innecesario. La clave está en centrarnos en lo único que podemos controlar, nuestras reacciones y actitudes ante lo que nos ocurre. Practicar la diferenciación entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Epicteto formuló esta máxima que es fundamental para evitar la depresión. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Esto implica reconocer y aceptar las limitaciones de nuestra influencia y centrarnos en lo que podemos cambiar, es decir, nuestra propia mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. De esta manera, aprendemos a liberarnos del sufrimiento causado por la lucha contra lo inmutable. Cultivar la virtud como fin último. Los estoicos creen que la felicidad no proviene de las circunstancias externas ni de la satisfacción de los deseos, sino del ejercicio de la virtud. La virtud, para los estoicos, se refiere a vivir de acuerdo con la razón y actuar de manera ética, justa y moderada. Cuando adoptamos la virtud como nuestro propósito fundamental, nos damos cuenta de que la serenidad y la paz interior no dependen de obtener lo que deseamos, sino de vivir de manera conforme a nuestra naturaleza racional. Esto nos aleja de las expectativas insostenibles que, en última instancia, son la raíz de la depresión. Mindfulness o conciencia del momento presente. Vivir el momento presente es otra práctica esencial que los estoicos promueven. La preocupación excesiva por el pasado o el futuro puede ser una fuente importante de ansiedad y depresión. En lugar de lamentarse por lo que ha sucedido o temer lo que vendrá, los estoicos sugieren concentrarse en las acciones que podemos tomar en el presente para vivir con virtud y equilibrio. Esta práctica de atención plena ayuda a aliviar la carga emocional que produce la depresión. Desapego y gratitud. Los estoicos nos invitan a desapegarnos de los bienes materiales y las circunstancias externas, ya que éstas son efímeras
y fuera de nuestro control. La gratitud también es un antídoto contra la depresión. En lugar de lamentarse por lo que nos falta o lo que hemos perdido, debemos practicar la gratitud por lo que tenemos en el momento presente. Esto incluye valorar nuestra salud, las relaciones que nos enriquecen y las pequeñas bendiciones de la vida diaria. El ejercicio de la resiliencia. La resiliencia es otro aspecto importante del pensamiento estoico. Los estoicos proponen ver las dificultades y los contratiempos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra mente. En lugar de sucumbir a la desesperanza, debemos enfrentar las adversidades con valentía y aprender de ellas. La resiliencia estoica nos enseña a ver el sufrimiento como una parte natural de la vida, pero también como una oportunidad para profundizar nuestra comprensión y fortalecer nuestra capacidad de superar las dificultades. El estoicismo ofrece un enfoque profundo y práctico para lidiar con la depresión, que no se basa en evitar el sufrimiento, sino en transformar nuestra relación con él, a través de la aceptación, la racionalidad, el autocontrol y la virtud. Los estoicos enseñan que es posible prevenir la depresión y vivir una vida más plena, serena y equilibrada, independientemente de las circunstancias externas.